Hola GESOCmaníacos, yo soy Tony y esto es GESOCmanía al detalle. Hoy tenemos el tutorial de este DWH5600 que me mola un montón y vamos a ver todo lo que tiene paso a paso. Igual se hace un poquito largo el vídeo, pero vamos a empezar ya directamente a ver todo lo que tiene este relojito y como siempre vamos a darle primero a este botón, el de Enter. Y aquí entraríamos ya directamente a Running. Con el mode pasaríamos a paseo, que es lo mío, que si lo tengo algún día pasearemos con él y lo veremos. Tenemos Gym Workout, que es para el gimnasio, bici estática y tal. Intervalos y volvemos a Running. Si le apretáramos a Enter, empezaríamos la carrera, ¿vale? Y se pondría, acordaros siempre de llevar, en este caso, como no tiene GPS, llevarlo con el móvil, si no, no os contará la carrera o el track que hagáis, ¿vale? Dicho esto, vamos a apretarle atrás y vamos a darle a Mode, que tenemos notificaciones. Aquí saldrían las notificaciones que nos llegarán al teléfono. De esto no hay mucho. El corazón, que nos lo vamos a poner y lo vamos a medir, a ver qué tal mide. Vamos a darle a Enter y vamos a ver cómo suben las pulsaciones. ...87, 90, 91... Va a empezar a bajar un poquito cuando se regule. También como estoy hablando y tal, pues va a ir subiendo y va a ir bajando, pero ahí ya se estabiliza un poco, como veis. Ahí 84, 85, bueno, ese rango, más o menos, como estoy hablando, pues va subiendo y va bajando. Vale, chicos. Hasta que se estabilice un poco, le cuesta cogerse unos segundos. Y se estabilizará el pulsómetro, ¿vale, chicos? Así es que vamos a darle para atrás. Vamos a quitárnoslo de la muñeca. Vamos a darle atrás. A ver si si le damos a Enter hace algo más. Nada más. Vale, pues vamos para atrás. Y le volvemos a dar a Mode y tenemos Blood Oxygen, que es oxígeno en sangre, que nos lo vamos a poner también. Y vamos a ver si nos mide bien. Vamos a darle a empezar. Los botones son un poco delicadillos, porque están un poco para adentro y a mí me cuesta con los guantes darle. Es un pequeño error en estos botoncitos, pero bueno. Vamos a no hablar, porque creo que si hablas no te medirá bien. Vamos a estar en silencio un momento. Bueno, 95% es lo normal, entre 95 y 100 es los resultados de una persona sana, ¿vale? Vale, pues vamos para atrás, paramos para atrás y seguimos con el Mode. Y aquí tenemos ejercicios de respiración, ¿vale? Stopwatch, que es el cronómetro. Timer, vamos a meternos en timer, que es cuenta atrás, ya sabéis, como siempre. World Time, hora mundial, no nos vamos a meter, ¿para qué? Ya sabéis que se puede poner la hora que queráis. Almanac, aquí sí que nos vamos a meter porque me gusta mucho mirar qué de datos nos da. Nos pone la puesta y la salida del sol, nos dice la hora que es, nos dice la batería que tenemos y nos dice las fases lunares, cómo está en este momento. ¿Vale? Y me imagino que dándole aquí hacia abajo, pues cambiamos. No, este es para atrás. Es que claro, es un poquito diferente. Si le damos a Mode, no sé si nos cambia el día. Sí, nos va cambiando el día, ¿veis? Que va cambiando el día. 8 del 3, 8 del 4, 8 del 5, bueno, así.
sucesivamente. Me gusta mucho este modo de almanac, que es la puesta y salida del sol y las fases lunares. Está muy chulo, la verdad. Eso me gusta mucho. Vale, continuamos con el mode. Cardio status. Aquí tenemos, nos metemos, no hay nada, porque ahí nos diría cómo está nuestro corazón en el día. Me imagino que nos pondrá ahí los diferentes grafiquitos del pues del estatus del corazón en un día. Life log, que claro, ahora no tendrá muchos pasos. Energías, calorías, pasos, lo que le pongamos de pasos totales, que aquí creo que está con 8000. Y bueno, si llegamos al objetivo y todo el rollo este, ¿vale? Como siempre es muy parecido, por no decir igual, al H2000. Esto es las horas de sueño, que claro, si nos metemos no va a haber nada porque no se ha usado. Es un reloj nuevo, no hay nada. Aquí hay que ponérselo durante 2 noches mínimo para que te empiece a contabilizar el sueño y cómo has dormido y todo el rollo. Está muy bien porque nos dice muchas veces cómo hemos dormido y nosotros no lo sabemos, pero el reloj sí que lo sabe, chicos, y nos puede venir muy bien para descansar y para el que no duerma bien, para poner remedio o lo que tenga que poner para poder empezar a descansar mejor. Activity log, pues aquí nos saldría una lista de todas las carreras que hemos hecho. No habrá nada, claro está. ¿Vale? Time date, vamos a meternos, que es pues la hora. Y creo que ya estaría. Esto was, timer, world time, almanac, que me encanta. Activity log, time y volvemos a notificaciones, ¿vale? Pues este es el botón mode, lo que nos ofrece, y ahora nos vamos a ir para atrás, ¿vale? Y vamos a dejar apretado mode y nos vamos a meter en ajustes. Le damos aquí, General Setting, aquí conectividad, tenemos lo del corazón para ponerlo mientras dormimos, mientras corremos, todo el día, bueno, notificaciones, nighttime, por la noche a la hora que dormimos o que empezamos a dormir, bueno, todo eso se puede hacer desde aquí y desde la aplicación, que lleva lo mismo que esto, pero es más fácil de usar. ¿Vale? Aquí os lo voy a enseñar en el reloj. ¿Vale? Unidades, steep, los sonidos, la iluminación, si queremos 1 o 3 segundos, ahí lo tenemos. Si nos metiéramos aquí, pues nos pondría 1,5 o 5 segundos, chicos. Tiene este reloj, hasta 5 segundos. Que está muy bien. Autolight, le podemos dar la luz automática. Yo no la suelo poner porque no quiero que se gaste mucho la luz, pero bueno, cada uno. Aquí tenemos para resetear todo el reloj. Ahora mismo no hay nada, entonces no hay nada que resetear. ¿Vale? Vamos a Physical Settings, que es todas nuestras medidas. Esto viene por... O sea, lo que lleva el reloj, 66 kilos, 1,73, una fecha que no tiene nada que ver, ¿vale? Eso nos viene con el reloj. A ver, que le apriete yo el botoncito para abajo. Sexo, masculino, femenino, lo que queráis. El reloj donde lo llevamos, en la izquierda o en la derecha. Y resetear. Bueno, chicos, seguimos. Aquí tenemos... máximas pulsaciones, reset, VO max, todo esto lo tenemos en la aplicación, que es más fácil que aquí, y lo podéis ajustar todo desde la aplicación. Aquí tenemos watch settings, que son alarma, smart alarm, watch face, que es cambiar la pantallita, que como veis vamos a poner la 2
por ejemplo, y nos salimos para que la veáis, y veis que va a cambiar y tenemos las pulsaciones en la pantalla, que están muy chulos si las tenemos activadas todo el rato, claro, si no, no nos sale. Mira, nos está cogiendo pulsaciones y no lo tengo ni en la muñeca. Vale, podemos cambiar, tenemos 3 pantallitas para cambiar, que está bastante bien. Volvemos a apretar, ajustes, estábamos en Watch Settings. Bajamos Watch Face, Home Time, esto es hora mundial. Y Date and Time, si nos metemos, pues ahí tenemos para cambiar 12 o 24, los días y tal. Cuando emparejemos al reloj, todo esto se pone automáticamente. Cuando emparejemos al móvil, todos estos datos se pondrán automáticamente, no tenemos que tocar nada, ¿vale? Vamos a ir para atrás. Ahí. Watch Settings y Regulatory, que esto ya es lo que tiene el reloj, el código ese que tiene. Y ya tenemos, chicos, el tutorial de este maravilloso reloj, que ahora estamos en 100 pulsaciones, no es real porque no me estoy poniendo el reloj. Y chicos, es un reloj que me gusta mucho, tiene muchas funciones, parecido al H2000, por no decir prácticamente igual. Podómetro, seguimiento de ruta, cuenta calorías, cuenta pasos, puesta y salida del sol. Bueno, tiene todo lo que hemos repasado, que mola mucho. Es solar, pero si os dais cuenta, creo que nos ha bajado una rayita de cuando hemos empezado ahora, creo recordar. Y chicos, este reloj lo tendríamos que cargar por el cargador que lo tenemos en la cajita. Y se cargará en 1 hora y media aproximadamente, se cargará completamente. Y ya tendremos ahí para hacer deporte una semanita. Y si no hacemos deporte, pues nos durará muchísimo tiempo. Igual no hay ni que cargarlo. Con el solar solo yo creo que debería bastar. Vale, chicos, pues nada, aquí tenemos la lucecita que ya la vimos en el primer vídeo. Le vamos a dar, porque aquí se verá bien, ¿veis? Y nada, mira, vamos a ver la última pantalla que me ha dejado así con la duda. Quiero ver el último Watch Face que tenemos. Vamos a darle, ya que estamos, ¿verdad? Watch Settings, vamos a bajar a Watch Face y vamos a darle al último, que es el que nos queda. Y ahí tenemos, pues mira, los pasos, que no hemos dado ningún paso. Y los pasos que damos, creo que será en toda la semana o en todo el mes. La hora, el día, la fecha y la batería. ¿Vale, chicos? Pues nada, este es un hermano mayor, digamos, del GW 5610 o ese estilo de relojes. Es un pelín más grande, un pelín de alto y de ancho. Y mola mucho, la verdad. Está muy chulo. Así es que si tengo la posibilidad de quedármelo, igual me lo quedo. Si lo queréis vosotros ya sabéis. Joyería River, chicos. Estoy dándole para atrás, no sé por qué, si esto es la pantalla inicial. Lo vamos a poner en el modo como estaba al principio. Hay que salir de aquí, si no, no nos deja. Y una vez aquí, dejamos pulsado Mode. Nos vamos a ajustes. Ajustes. Watch Settings y aquí ya Watch Face y le damos al 1 o al 2 o al que queráis, pero bueno, como lo teníamos en el 1, yo lo voy a dejar tal cual. Y chicos, si lo queréis, ya sabéis, Joyería River, aquí en la descripción os dejo el enlace. Ya sabéis que tenemos un 10% de descuento poniendo el cupón GESOCMANIA al detalle en el reloj que elijamos. Ponemos en el cupón GESOCMANIA al detalle y automáticamente nos sale un 10% de descuento. Así es que, chicos, si os parece y si os gusta este reloj, ya sabéis, correr a la web, que no os lo quiten y comprarlo, que está muy, pero que muy chulo. Yo, si puedo, lo haré y lo veréis. Así es que, chicos, espero que os haya gustado. Suscribiros, darle a like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo.